Lo peor que te puede pasar como inversor es tener la sensación de que hay algo que un emprendedor el cual tú has invertido no está haciendo y tú crees que debería estar haciendo. La mejor forma de conocer a un emprendedor es trabajando con él. Es un negocio que escala mal porque es un negocio de personas y es un negocio más importante de confianza. O sea, ¿cómo analizas la situación actual y los años que vienen respecto a invertir en qué tipo de empresas, en qué estado tienen que estar, en qué se va a primar más? Dentro de toda la lista de cosas que una persona cuando emprende puede traer a la mesa, probablemente lo más valioso que puede traer es una experiencia personal y una obsesión continua trabajando sobre algo. Eso es probablemente de las cosas más valiosas. Pero ese salto del inversor individualista que toma muy buenas decisiones al grupo inversor que toma muy buenas decisiones es un salto que muy pocos han conseguido. Nosotros es lo que aspiramos. O sea, es limitante, por supuesto que es limitante, pero tan limitante como uno quiere que sea. Y nosotros, pues bueno, gracias a Dios lo hemos roto. Y a nivel de startup, si no se cumplen los objetivos que le ponéis para esa fecha, ¿qué pasa? Osondo, pues bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Podcast Entre Líneas. Hoy tenemos a Hugo Mardomingo, socio y cofundador de Acurio Ventures. Hugo, eskerrik asko por venir y bienvenido. Gracias, eskerrik asko. Y si te parece, abrimos el melón. ¿Qué es Acurio Ventures? Pues Acurio Ventures es una gestora de capital riesgo para invertir en proyectos de alto crecimiento y proyectos emprendedores que empezamos 4 socios allá por el año 2018, 2 de ellos previos emprendedores en Internet de consumo, que habían montado una empresa llamada TicketBiz, que vendieron a eBay. Y empezamos como business angels durante un año y pico, que las cosas fueron muy bien. Nos vinimos arriba y levantamos un segundo fondo de inversión, pero esta vez ya no era un fondo como business angel, sino que era un fondo profesional. Me gusta decir profesional porque es la primera vez que terceras personas y terceras sociedades nos ponían dinero para que lo manejáramos nosotros y a cambio cobrábamos unos fees y a partir de entonces pues entramos en una nueva dimensión donde pasamos de ser básicamente un vehículo patrimonial a empezar a ser ya una gestora de capital riesgo constituida en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con un primer fondo de capital riesgo. Ese segundo fondo fue muy bien también. Desde el principio teníamos la ambición de tener una gestora paneuropea desde un lugar, digamos, no obvio, no voy a entrar a decir si es pequeño, grande o medio pensionista, un sitio no obvio para montar una gestora que era Bilbao, y con la ambición de hacerlo en muchos sitios y de jugar las ligas de las primeras ligas y donde se movían pues emprendedores buenísimos y otros inversores buenísimos. Entonces este segundo fondo es un fondo del año 2019-2020. Luego montamos un fondo de fondos, donde lo que hacíamos era, pues también con capital externo, invertirlo en otros managers como nosotros, en diferentes geografías, en diferentes temáticas, en diferentes fases. Y hace unos meses pues cerramos el tercer fondo de inversión directa y cuarto fondo de la casa, que es Acurio 3, que es un fondo de 150 millones de euros. Nosotros, cuando hacemos inversión directa, nos definimos como inversores early stage. Y early stage es, en traducción literal, es etapa temprana, pero básicamente es cuando en el proceso de creación de una empresa las cosas todavía no son obvias, el modelo todavía no es obvio, hay muchas cosas por apuntalar y por afianzar. Y por supuesto eso cuando lo llevas a métricas de negocio, de facturación, márgenes y demás, pues tampoco son obvios, ¿no? Entonces nos gusta entrar cuando los proyectos todavía no son obvios, pero han demostrado una serie de cosas y nos gusta ser socios que acompañan a la empresa durante 2, 3, 4, 5, 6, a veces hasta 10 años. Pero en este sentido, ¿has dicho que tenéis como 4 fondos en paralelo, 4 líneas de negocio de fondos o han sido consecutivos? No, realmente a nivel de líneas de negocio, en el fondo son 2 líneas de negocio, una es la inversión directa, la otra es inversión de fondos, y dentro de la inversión directa tuvimos un primer fondo, que fue un vehículo patrimonial del Family Office de 2018, que es el que funciona puramente como un vehículo de Business Angel. La diferencia de un Business Angel, un Venture Capital, es que un Business Angel maneja su propio dinero, no debe explicaciones a nadie. El Venture Capital maneja dinero de terceros y por tanto tiene que tener
tiene que explicar las cosas que hace y tiene que comunicarlas y demás a sus accionistas. Es un matiz importante, ¿no? Cuando es tu dinero igual tienes más, ¿no?, libertad de decisión, cuando es dinero de otros ya igual... Es muy importante. Y volviendo al punto anterior, los fondos no se solapan. El primer fondo se invirtió en 18 meses, un poquito más. El segundo fondo se terminó de invertir a finales del año 2022 y principios del 23. Y el tercer fondo, Acurio 3, es un fondo que se ha empezado a invertir hace 18 meses. Entonces, son fondos que están en paralelo, porque o sea, siguen vivos, tienen compañías, pero están en momentos diferentes. Entonces, si se trata de desde qué fondos invertimos, ahora mismo solamente hacemos nuevas inversiones desde el fondo Acurio 3. Que es el que está destinado a estas empresas de early stage. Sí, igual que lo estuvieron en el pasado los otros, lo que pasa es que esos fondos ya están invertidos y es un poco como, si haces el símil en agricultura, ¿no? Pues siembras, esperas, cosechas y luego dejas, pues es algo similar, ¿no? Entonces los otros fondos están ya sembrados y esperando a que se cosechen, de hecho algunos ya se han cosechado parcialmente y Acurio 3 pues se está sembrando ahora mismo. Claro, joder. Y entiendo que en este sentido el que más tiempo de retornos dará será este fondo de fondos de inversión, de estas líneas de negocio que tenéis, ¿o no? Lo que ¿quieres decir si la inversión directa da mejores retornos que el fondo? No entiendo la pregunta. No, en menor tiempo. Menor tiempo. Creo que no necesariamente están vinculados. Creo que más o menos los tiempos son un poco similares. Quizá el fondo de fondos tarda un poquito más porque cuando la diferencia, sobre todo, es que cuando tú comprometes a invertir en un manager, en un fondo de fondos, te suelen llamar el capital, es la expresión que llamamos en el argot, llamar capital es la velocidad a la que el ritmo al cual un manager le dice a sus LPs o sus inversores, le dicen, oye, dame la parte que has dicho que vas a poner. Normalmente eso suele ser 4, 5, 6 años, suele haber un 20% cada año. Cuando inviertes en un fondo de fondos, al tiempo que tú tardas en crear el portfolio, tienes que sumar el tiempo que el manager tarda en llamarte el capital, con lo cual a veces tardas un poco más en desembolsar eso. Pero más o menos viene a ser similar. Vale, ok. Y respecto a este punto, el de early stages, ¿tenéis alguna zona de expertise? ¿Tenéis algún criterio por el que acotáis vuestras inversiones? ¿O estáis abiertos a la gran mayoría de startups que puedan tener la necesidad de este capital? Bueno, estamos abiertos a las empresas que tengan, sobre todo que nos parezcan muy buenas y a los emprendedores con los que queramos asociarnos y con los que queramos jugar tener un futuro empresarial conjunto y una relación de trabajo a largo plazo conjunto. Por supuesto, la empresa tiene que necesitar capital, porque si no, pues nuestra principal oferta, que es el capital, pues carece de sentido. Y respecto a si estamos enfocados o no, estamos enfocados, pero no es un enfoque estricto sensu en esta geografía, en esta fase o en esta vertical. Nos gustan varias verticales, nos gustan varias temáticas. En general nos gustan sectores donde realmente está pasando algo. Nos gustan compañías que crecen o pueden crecer mucho, empresas que pueden ser rentables o muy rentables y que para llegar a un tamaño necesario son muy eficientes en el capital que utilizan y eso pues, puede pasar en muchas temáticas. Y en estos casos yo creo que los inversores tenemos que ser humildes y decir, mira, no somos nosotros quienes tenemos que decir por dónde va el mundo. Nosotros tenemos que estar con muchas ganas de trabajar con emprendedores que crean por dónde va a ir el mundo y que construyan cosas en esa dirección. Entonces no me creo, nunca nos hemos creído mucho esas tesis visionarias del mundo va por aquí, va por allí, por tanto voy a hacer todo lo que vaya por aquí o por allí. Creo que una de las cosas maravillosas de nuestro trabajo es dejarte sorprender por las cosas que aprendes en tu día a día y que, digamos, todo eso enriquezca tu manera de ver las cosas. Entonces, si tú me haces esta pregunta ahora y tuviéramos más tiempo, yo te diría 10 temáticas, por ejemplo, en las que ahora estamos investigando y que nos despiertan curiosidad y creemos que puede haber algo. Pero igual si la misma pregunta me la haces dentro de 6 meses, te saco una más, ¿no? Y 10 no, pero 3 que tengas así que te gusten o que te llamen la atención. Pues mira, pues una temática que me llama a mí personalmente mucho la atención, por ejemplo, es la innovación en salud, en la prestación de servicios sanitarios y en el alineamiento de incentivos de los diferentes actores en los sistemas de salud. Entonces, herramientas que vayan enfocadas a esas a eso me interesan mucho. Creo que hay normalmente cuanto más
Cuando tú miras un mercado y ves que hay un cliente muy insatisfecho, cosas que no funcionan sistemáticamente una tras otra, suele ser un espacio, es una condición precedente muy interesante para que se creen buenas compañías. Entonces hay sectores donde realmente todo funciona a las mil maravillas y es muy difícil, porque las innovaciones van a ser marginales, y hay otras donde te encuentras que realmente pueden hacerse muchas cosas. Luego también a eso tienes que sumar no solamente que haya cosas que no estén funcionando, sino que haya un movimiento, si quieres, de placas tectónicas en ese sector que permita que esa innovación ocurra. Entonces, en el caso, por ejemplo, de salud, pues todo lo que tenga que ver con que los servicios, la prestación de salud sea más universalmente accesible a un coste razonable y traer eficiencia a esa prestación de servicios me parece muy interesante. Una población cada vez más envejecida, los médicos siguen tardando 10 años en formarse. En todo eso hay que romper el círculo de alguna manera. Entonces, herramientas que hagan esto es una temática de interés. Otra temática de interés, por ejemplo, ya hablando de industria, como hablábamos antes, las cadenas de suministro en un entorno geopolítico cada vez más complejo, con una dependencia de proveedores terceros cada vez mayor y con demandas de mercado cada vez mayores, las cadenas de suministro tienen que funcionar de una forma todavía más fina de lo que están trabajando hasta ahora y hay una nueva ola de empresas y compañías haciendo soluciones para que eso pase. Yo te me lanzo un poco así en bruto, pero luego esto cuando lo estudias, cuando profundizas, vas encontrando luego distintas propuestas que son muy interesantes. Entonces, por ejemplo, en cadena de suministro, pues hemos hecho con el nuevo fondo una inversión y estuvimos a punto de hacer una segunda, y en salud pues hemos hecho 2 inversiones, por ejemplo. Hombre, lo que mola mucho es que, joder, que igual tu propio trabajo te lo pide, ¿no? Pero tener como esa visión más, no sé si es holística, macro, pero tener información tanto del mercado que se está dirigiendo como incluso, en este caso, como comentabas de la logística, casi situaciones geopolíticas, ¿no? Por las que pueda subir o bajar un mercado antes de empezar a invertir en una startup. Bueno, yo creo que al final si te pones a estudiar un poco las buenas compañías, no hay una... no hay condiciones, hay muchas condiciones necesarias y al final tienes que juntarlas todas, ¿no? Para que sean necesarias y suficientes, y una de ellas es que el mercado esté en un momento adecuado. Entonces hay veces la innovación en los sectores suele concentrarse en momentos determinados en los cuales hay un movimiento de placas tectónicas, si quieres. Y entonces una de las cosas que hacemos nosotros como inversores es intentar mirar en qué sectores eso está ocurriendo. Y entonces intentar dirigir nuestros esfuerzos hacia allá. Entonces, asumís mucho riesgo, porque el movimiento de placas tectónicas, en mi mente por lo menos la metáfora sí que suena a gran oportunidad, ¿no? Pero también entiendo que a... Muchísimo, y nunca lo sabes seguro. Entonces, realmente una de las cosas que aprendes bueno, que aprendes, o que es necesario aprender si quieres que te vaya bien en este trabajo, es que ninguna de las apuestas que hacemos es 100% segura, ni 90% segura, ni 80% segura. Digamos que son como caballos, que cuando haces una carrera de caballos, tienes caballos que crees que todos ellos pueden llegar, pero sabes que no todos ellos van a llegar. Lo único que haces es tener el número suficiente de caballos por el carril adecuado, con el jockey adecuado, para que lleguen. Entonces, nunca tienes la certidumbre absoluta de ninguna de las cosas que hablemos, de los criterios de inversión que tenemos, en ninguno de ellos tienes la certidumbre absoluta, ni de manera discreta en ese criterio, ni de manera agregada de que vaya a ser una compañía ganadora. Pero sí que lo que haces es, digamos, exponerte a que cosas buenas te pasen. Es que, claro, yo me pongo un poco en vuestra piel y pienso, claro, estoy tomando dinero de un tercero para ponerlo en otro tercero. Y claro, en un equipo que es, bueno, el equipo fundador de una startup, bueno, y lo que es el dentro de lo que es la empresa, ¿no? Y entonces es como decir, joder, y estás como un poco en medio diciendo, oye, tomo el dinero, decido invertirlo o decidimos invertirlo, ¿no? El equipo decide invertirlo en una compañía, y es como, claro, luego estás ya un poco a merced aparte de todas las circunstancias que has comentado, que nunca es seguro lo que pueda suceder, ¿no? Porque hablabas antes de cadenas de suministro, ahora estamos hablando de que si arancel sí, arancel no, o sea, hay un montón de circunstancias que pueden suceder y que igual no se pueden controlar, que son las externas, y luego están las internas, el propio equipo que lleva esto adelante, ¿no? Es como joder, a veces igual es como, no estoy un poco vendido, en el sentido de... Sí, estás muy vendido, lo que pasa es que lo tienes que saber desde el principio, ¿no? Yo creo que la cuestión no es tanto que estés vendido, no, yo creo que tienes que saber lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. El inversor
el inversor minoritario, otra cosa es que tengas un 80% de una compañía que la dirijas tú, el inversor minoritario, sobresimplificando todo, solamente hay una decisión que toma, es invierto o no invierto, sobresimplificando. Luego no están así, luego hay... Pero, por tanto, es muy importante cuando tomas una decisión tomarla con todas las consecuencias, saber dónde te estás metiendo. Entonces, por ejemplo, hay nosotros ciertos riesgos que estamos felices tomando y hay otros que no tomamos nunca. Por ejemplo. Riesgo equipo nos cuesta tomar, nos gusta saber con quién nos estamos asociando. Al principio fuimos un poquito más laxos con eso y, bueno, pues pensamos que deberíamos dejar de serlo y que deberíamos ser muy estrictos con el tipo de emprendedor con el que nos asociamos. En lo técnico, pero sobre todo en lo humano, en lo honesto. Entonces, por ejemplo, sabes que hay muchas cosas que probablemente no ocurran, pero lo único que esperas es que si no ocurren, que te lo digan rápidamente. Y que, si no están ocurriendo, saber que estás apoyando a aquel que va a hacer todo lo posible porque ocurra. Lo peor que te puede pasar como inversor es tener la sensación de que hay algo que un emprendedor en el cual tú has invertido no está haciendo y tú crees que debería estar haciendo. Eso, para nuestro modelo de inversión en capital riesgo, es tremendamente pernicioso. Es algo en lo que no puedes entrar. Sí que puedes tomar riesgo de mercado, por ejemplo. Sí que puedes tomar un riesgo tecnológico. Es decir, bueno, pues es que quizá no llegan a paquetizar esto adecuadamente, quizá esto no llega a funcionar, pero al menos sabes que si esto puede llegar a funcionar, estás invirtiendo en el equipo que lo va a hacer funcionar. Al final eliges el riesgo que quieres tomar, en el sentido de a qué riesgo te expones. Dices, bueno, a los que no, tienes que exponerte a alguno y dices, bueno, vale, nos exponemos a estos en concreto. O sea, pero lo que es curioso es que en todas las conversaciones que estamos teniendo lo que siempre es presente es la importancia del equipo. Desde entrevistas que hacemos con gente que ha fundado su propia startup y que te dice no es tanto que sí, la oportunidad, la tecnología, la visión, bla, 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 pero siempre el punto común es esa con qué gente te estás rodeando o qué gente estás metiendo en el autobús, ¿no? Y luego ya verás hacia dónde vas. Y claro, es verdad que ahora que estás hablando, vosotros de alguna manera también sois casi como ese socio fundador, porque estáis, además early stage, estáis desde el principio y estáis poniendo justo eso que le hace falta a esa persona o ese grupo de personas, que es el oxígeno que sí que tenéis. Diría que cuando nosotros hacemos una entrevista para invertir en un proyecto, la conversación a veces se parece mucho a la que tendría un empleado al que van a fichar, es decir, preguntamos las mismas cosas. Un empleado va a dedicar 3, 4, 5 años de su vida y su carrera, su proyección, ¿no? Y nosotros estamos dedicando dinero y mucho tiempo. Entonces, cuando entramos en un proyecto nos gusta entender las cosas exactamente igual que las entendería otro empleado o un cofundador. Nos gusta entrar en esa profundidad y saber dónde te estás metiendo y saber qué puedes esperar de ahí. Ahí podemos hacer un pequeño paréntesis y nos puedes contar vivencias, en plan, bien, mal y algo que hayas aprendido de estas entrevistas. Porque entiendo que desde la primera entrevista para la inversión sería un poco dónde me estoy metiendo, a que ahora ya tendréis algo, no te digo guionizado, pero bueno, más o menos el 80% de las preguntas serán las mismas. Pues lo curioso es que es sorprendente lo limitado de una o varias entrevistas para conocer algo o alguien. ¿A qué te refieres? Me refiero a que la mejor forma es empezar a trabajar conjuntamente en algo y ver cómo las personas se proyectan en los detalles. Si yo te pregunto a ti cómo tú me dirás maravillas, pero luego, en la realidad, probablemente vea que igual no eres así, o igual eres incluso mejor de lo que dices, es en tus actos como te vas demostrando. Entonces, la mejor forma de conocer a un emprendedor es trabajando con él, o hablar con gente que haya trabajado con él. Pero tienes que tener un número suficientemente de personas con una serie de casos concretos en los que hayan trabajado para ver esa persona cómo se refleja y cómo se proyecta. Las entrevistas son tremendamente limitadas. sí, se suele decir, ¿no?, que en las situaciones límites donde realmente conoces a una persona. Y claro, al final todo es porque ahí ya no hay opción ahí no te puedes esconder, ¿no? Es como, da igual lo que tú me hayas contado, hayas dicho, o no, o sea, si es que eres una persona que eres una buena persona enmascarando cosas, ¿no? Entonces, el hecho de decir cómo eres en las situaciones límite, que bueno, igual no, trabajando en el día a día, igual no hay, en estos entornos sí los puede haber, ¿no? Porque hay desafíos igual a los que te enfrentas que no se enfrenta cualquier trabajador, ¿no? Porque tiene que tomar decisiones muchas en muy poco tiempo y en base a muchas circunstancias. Entonces es cierto que igual ahí es un poco donde se puede ver realmente cómo es alguien, ¿no?, en el que vas a confiar una inversión. Sí, lo que es que esa situación no la tienes todos los días, ¿no? Sí que hay
Y luego hay otra segunda cosa que es muy importante en cualquier proyecto emprendedor, que es ver qué es lo que mueve a esa persona para estar montando eso y por qué esa persona lo está montando, ¿no? Dentro de toda la lista de cosas que una persona cuando emprende puede traer a la mesa, probablemente lo más valioso que puede traer es una experiencia personal y una obsesión continua trabajando sobre algo. Eso es probablemente de las cosas más valiosas. Porque conforme vas creciendo, expertos en cada área puedes llegar a encontrar, haciendo las cosas bien y buscando bien, pero normalmente cuando tú empiezas algo estás creando un movimiento que parte de una visión tuya del mundo que es relativamente distinta a la de otros, y hay una serie de... El tiempo es limitado, el dinero es limitado, entonces no puedes intentar infinitas cosas. El buen emprendedor normalmente es aquel que con pocas cosas y poco tiempo prueba una serie de cosas que él tenía en su cabeza, ¿no? Con lo cual, aparte de la confianza, la honestidad, las capacidades técnicas y tal que tenga la persona, es el por qué esta persona está montando esto, qué es lo que le mueve. En este sentido, una de las cosas que más nos gustan a los inversores es invertir en emprendedores que han tenido una experiencia muy directa trabajando con algo y que entonces este proyecto, digamos, es un cambio de campo de trabajo, pero trabajando sobre una cosa similar o una cosa en la que él lleva ya tiempo. ¿Y habéis tenido una experiencia opuesta a eso? Me refiero, satisfactoria. O sea, una experiencia en la que tengáis un equipo que habéis hecho la entrevista, has dicho, no me termina de convencer, pero que luego, sin embargo, tuvieran un buen producto, una buena tecnología y han tenido buenos resultados? ¿O es casi un axioma, que si el equipo motor no funciona...? No, los axiomas aquí no existen. O sea, no es que no existan, es a base de prueba-error, tú vas llegando como una serie de recetas de qué es lo que... y de hablar con mucha gente y de ver qué le funciona a uno, qué le funciona a otro, y vas teniendo, si quieres, una receta en la que tú te sientes un poco más cómodo y en la cual las cosas te salen. Pero eso no quiere decir que sea la única receta, hay muchas recetas. Entonces tú me preguntas, ¿te has encontrado cosas? Seguramente sí. Lo que nosotros como inversores lo que tenemos que mirar de manera agregada es si esto a nosotros nos ha ido mejor que otra receta, sí o no, de manera agregada. Entonces es posible que con esta metodología que tenemos haya cosas que se nos queden fuera, pues posiblemente sí, pero bueno, al final tienes que ir a tu modelo, ¿no? Irlo mejorando en el tiempo, pero es tu modelo, ¿no? Y bueno, hablando también un poco de los retos de este nuevo fondo, porque comentabas que son 150 millones, es un tamaño de fondo que igual no estamos tan habituados a verlo en nuestro entorno y que también entiendo que también tiene nuevos retos para vosotros. O sea que porque al final, si vamos a la lógica del capital riesgo, mayor cantidad para invertir, también mayor capacidad, o sea, requiere una mayor capacidad de generar retorno en unos volúmenes que igual son tamaños de compañías en el que no nos encontramos tampoco cerca, porque bueno, también es verdad que vuestro foco también es más global. Entonces, en ese sentido, no sé si nos puedes contar un poco qué nuevos retos puede tener ese fondo respecto a los que igual ya habéis tenido en el pasado. Cuando nosotros montamos el primer fondo, una de las cosas que hicimos que con bastante humildad y nos salió bien, fue reconocer que éramos los últimos en llegar a la fiesta. Entonces, bueno, éramos en el año 2018, la industria del Venture Capital se parecía bastante poco a la de hoy, pero en cualquier industria que tenga un poco de tiempo, pues ya hay una serie de empresas establecidas y que tienen una posición de cierta comodidad. Y eso en la inversión pues, te lleva a que ellos son las que miran la mayor parte de las oportunidades buenas y a su vez, como tienen más aprendizaje, eligen también las buenas, con lo cual eso va retroalimentando. Nosotros lo que hicimos fue reconocer que éramos los últimos en la fiesta y por tanto fuimos inversores muy colaborativos, colaboramos con otros inversores, business angels, otros inversores de venture capital, hacíamos un montón de cosas de colaboración. El segundo fondo fue un fondo también de colaboración, pero fue un segundo fondo en el cual ya empezamos a hacer más cosas en Europa, el tamaño de los cheques subía, en algunas empresas éramos un poquito más agresivos, etcétera, etcétera. Cuando lanzamos el tercero, nos hicimos una pregunta, asumiendo que tenemos la misma capacidad de captar proyectos y de llegar a los proyectos que nos gustan, ¿cuánto hubiéramos podido invertir a más sin penalizar la calidad de las inversiones en las que invertíamos? Y llegamos a la conclusión de que ese era el número, y por ese motivo sacamos un fondo de 150 millones de euros. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Pues han cambiado muchas cosas. Una de ellas es, nosotros miramos la gestora como si fuera una startup en el sentido de objetivos, iniciativas, testear, probar. 9 de cada 10 cosas no funcionan, pero hay una que sí.
no estoy hablando de las inversiones, estoy hablando de nuestros esfuerzos internos por captar, Y en los últimos 2 años desarrollamos, por ejemplo, una herramienta de generación de oportunidades programática, y esa herramienta de generación de oportunidades programática ha generado muchísimas nuevas oportunidades. Entonces, si asumo que 150 millones se podían invertir con la capacidad de captación que teníamos cuando lanzamos el fondo, pues ahora incluso te diría que forzando un poco la máquina podríamos decir que incluso más. Dicho eso, al final es cierto que los fondos tienen, digamos, tienen unos rangos de tamaño por encima del cual tienen que cambiar sustancialmente la estrategia. La nuestra, lo bueno es que no teníamos que cambiarlo. Realmente hubo mucha linealidad entre el fondo 1, el 2 y el 3 en lo que tipo de compañías y a estrategia de captación y colaboración se refiere. Claro, yo tengo preguntas ya más tipo del área como comercial o marketing, porque vosotros cuando empezáis a invertir sois casi como una startup, ¿no?, respecto a la competencia que ya está asentada en ese mercado de inversión, como bien dices. ¿Cómo te diferencias ahí? ¿Cuál es tu ventaja respecto al resto? Pues buena pregunta. Bueno, a veces es incluso difícil diferenciarse, pero en nuestro caso, ¿cómo no nos diferenciamos? Mira, nosotros lo que teníamos era un vehículo de inversión de business angels, o patrimonial, con un tamaño superior a otros vehículos de inversión de la misma tipología, pero con la flexibilidad de la inversión de business angel. Entonces eso nos daba una capacidad de tomar decisiones muy rápidas, adaptarnos a las distintas situaciones. Teníamos una historia de éxito de mis socios previamente. Teníamos las ganas de montar una gestora paneuropea. Con lo cual, teníamos ganas de montar una gestora paneuropea, también teníamos nuestras patitas y nuestros ojitos en Londres y en Berlín. Con lo cual, cuando una empresa, cuando hablamos con un emprendedor, pues automáticamente le traíamos best practice de otras empresas en otras geografías. Eso, para un primer vehículo de inversión, yo creo que los emprendedores se quedan con la sensación de, jolín, estos, qué poco tiempo llevan, pero qué ganas tienen. Sí, o qué valor me están aportando respecto a otros. Exactamente. A nivel de cuando ya tuvimos que montar el segundo fondo, que era el fondo ya el profesional, pues en ese caso, evidentemente nuestra propuesta de inversión, nuestra propuesta hacia los inversores era distinta también, ¿no? Era, oye, vamos a construir un portfolio más amplio, vamos a fijarnos mogollón en la eficiencia del capital, vamos a cobrar menos fees, vamos a ser más transparente en todo lo que hagamos, no vamos a ser... Los inversores nos decían muchas veces, es que invertir en un fondo y esto en una caja negra, y no sé lo que estaba pasando. Y yo, pues mira, no te preocupes, que con nosotros vas a ver lo que está pasando. Y eso no, ya os ha llevado NPS a puntuaciones, la última que tuvimos, de 4,8 sobre 5, nuestros inversores, ¿no? Entonces, a veces, evidentemente todos los inversores quieren muy buenos retornos, pero mientras tanto esos retornos llegan, lo que quieren es saber lo que estás haciendo, entender con quién están trabajando, y en eso nos enfocamos. Y luego no nos olvidemos que hay muchos negocios donde es difícil tener una diferenciación fundamental, y la gestión de activos es una de ellas. Tú puedes hacer, bueno, me diferencio un poco en que como GP, pues mis socios pusieron un 20% del segundo fondo. Es mucho, ¿eh? Estoy poniendo, es para quitarse el sombrero. Pero realmente vas quitando un poco metiendo un poco de aquí, un poquito de allá. Es difícil. ¿Dónde lo demuestras? En el día a día. Y al final, nosotros, si quieres, somos un marketplace donde tenemos por un lado a inversores que nos ponen su dinero y por otro lado emprendedores que lo necesitan. Y se trata de que ese marketplace fluya, y se trata de la historia de siempre de que es antes el huevo o la gallina, y a partir de ahí pues vas haciéndolo cada vez mejor. Es que es paradójico porque vuestros clientes, digamos vuestros clientes que son los LPs, ¿no? Aquellos inversores que son los que confían y los que pues han invertido ese dinero, os han confiado ese dinero para que lo invirtáis, para ellos al final es como una commodity. Al final dices, bueno, vale, sí, yo estoy esperando el retorno, ¿no? Los parámetros por los que se miden, y evidentemente diversificarán, ¿no? Meterán en diferentes huchas, en diferentes cestas. Entonces, claro, ahí es cierto que el que también perciban ese valor para que apuesten por vosotros y no por otros, también es... Sí, mira, pero fíjate, al final eres o sea, el inversor, si él pudiera, probablemente haría la inversión directamente en absolutamente todo. Lo que pasa es que hay categorías de activo en las cuales pues, no lo puedes hacer directamente y tienes que buscar a managers, pues como en nuestro caso, nosotros en Venture Capital y empresas de tecnología, ¿no? Y de emprendimiento.
En este caso yo creo que lo que ellos más valoran muchas veces es conectar contigo, conectar con la estrategia que quieres ejecutar y evidentemente ganar dinero. Y lo que ellos intentan ver es, oye, dentro de todo lo que estoy viendo creo que estos tíos son los que van a ganar dinero o no. Tuvimos el éxito de que hicimos varios exits tempranos con el primer fondo que demostraban nuestra tesis. Y luego también tuvimos lo que se llama el graduation rate, son las empresas que han levantado, que tú has invertido en una fase que levantan en la siguiente. Y un momento que estábamos en 80-85% de ratio de graduación, cuando la industria estaba, el top 25% estaba en el 36%. O sea, los mejores managers en aquel momento cuando compraron estaban en el 36%. Esas son el tipo de cosas que te dan más credibilidad, pero no hay una innovación única que te diferencie totalmente. Digamos que son un conjunto de cosas y un tiempo y una consistencia en el tiempo haciendo las cosas bien, yendo a esa dirección, que son las que te acaban diferenciando. Iba a decir, sí, perdona, nos quedan ahí los dos. Yo te quería preguntar cómo es un proceso o sea, de inversión con vosotros clásico. O sea, en plan, desde que conocéis a una startup, ¿qué cosas pasan hasta que termina siendo invertida o participada por vosotros? Pues no hay dos procesos iguales, pero voy a intentar un poco resumir los dos procesos más, como más característicos o si quieres más extremos, ¿no? Sí. Nosotros tenemos una reunión todos los lunes, todo el equipo, nos juntamos, es lo que se llama la reunión de pipeline. ¿Cuánta gente sois en el equipo? 15 en el equipo total y en el equipo de inversión 8. Entonces en el equipo de inversión nos sentamos todos durante 2 horas, el lunes de 4 a 6 en la 9ª planta y entonces ahí vemos todas las oportunidades que han entrado y cada persona que llevaba esa oportunidad pues hace previamente ha mandado un texto y hace un resumen de por qué le gusta, por qué no le gusta. Ahí hay un debate y se decide si eso es una oportunidad interesante o no y cómo de prioritaria es. Y a partir de ahí pues puede ser que sea muy prioritaria porque encaja mucho con todos nuestros parámetros y entonces lo que hacemos es inmediatamente después de eso montamos un esquema de trabajo donde decimos tantos días para llegar a esta conclusión. Si en este tiempo llegamos a ver esto, vamos adelante. Hay otros casos donde la oportunidad no es tan prioritaria porque tienes otra serie de dudas un poco más de base, ¿no? Oye, el sector no lo conozco tan bien, oye, el equipo no lo conozco tan bien, no he trabajado tanto con ellos. La persona que lo trae todavía lo tiene que trabajar un poco más. Y en ese caso intentamos hacer lo mismo, pero con plazos un poquito más largos y con resultados un poco menos deterministas, ¿no? Y a veces pues podemos llegar a tardar 4, 5, 6 semanas. Pero normalmente nos gusta que desde el principio haya mucha claridad en cuánto nos gusta algo y en qué es lo que tenemos que ver para seguir avanzando. Y a nivel de startup, si no se cumplen los objetivos que le ponéis para esa fecha, ¿qué pasa? No pasa nada, pues simplemente a veces no te generas una convicción sobre algo, a veces no te generas una convicción. Y entonces pues prefieres decir, oye, no pasa nada, igual esta vez no encajamos, pero si hay algo que has visto que te gusta mucho, lo que ocurre es que creas una relación con ese emprendedor e intentas hacer cosas pequeñas cositas para ti, pero que igual para él sí que son de valor, ¿no? O sea que de alguna manera es posible que siga esa relación. Es muy normal. De hecho, la mayor parte de los casos una empresa no es obvia al principio. O sea, pero se está yendo a los casos más extremos, ¿no? Entonces tenemos que tener un caso cuando algo es muy obvio y encaja por todos lados porque conocíamos muy bien el sector, porque los emprendedores los teníamos identificados de antes, porque la oportunidad es redonda por X cosas, encaja muy bien con cosas que tú ya habías hecho y con cosas que estabas buscando en eso. Hay veces que tarda un poco más y hay veces que sencillamente no es el momento y entonces necesitas trabajarlo más, no pasa nada. Y a la hora de hacer esta inversión, porque claro, una cosa es meterte en una startup que ya lleve años funcionando, pero otra early stage en la que casi los indicadores, y yo que sé, estoy pensando incluso en los precios que tengan, pues no semanalmente, pero tampoco es una locura decir que mensualmente podrían variar. Eso, o sea, esa liquidez, esa realidad tan cambiante que tiene una startup, ¿cómo se traduce a unos números y a un plan de 3-4 años? Esa es la primera pregunta. Y luego la segunda, ¿cuánto te puedes fiar de los indicadores? Y no porque te estén engañando, sino por decir... Depende. Mira, al final, en la historia esta de la construcción de compañías, y volviendo un poco a los básicos de los abuelos, esto es una historia de pasar del cuento a la cuenta. Al principio todos son cuentos y al final todo deberían ser cuentas. Mientras tanto, para pasar el cuento a la cuenta hace falta dinero. Entonces es tan sencillo como
Al principio la lógica financiera de un proyecto muy inicial que está captando capital es tan sencillo como cuánto dinero necesito para que el cuento se convierta en cuenta. La siguiente, eso tiene dos derivadas, ¿no? La primera es cómo de probado están los números de esta proyección. Quizá la pregunta no es tanto cuánto tardo en facturar esta cantidad, sino cuánto me voy a gastar en llegar a construir esto. Y eso sí que está más, si tienes un poco de exposición y experiencia, sí que puedes llegar a saberlo. Puedes saber lo que una estrategia de ventas de un tipo en un país cuesta X. Sabes que pasar de un vendedor a 100 no ocurre. Sabes que hay una serie de cosas que te dicen, oye, estás más en la probabilidad de fallos del 20% o del 80%. Esa es una cuestión. Lo otro es la capacidad de ejecución del equipo. Y entonces, ¿cuánto te crees los números? Pues si crees que los números de manera general encajan con lo que tú has visto en otras ocasiones y con lo que tú has probado y tal, y ves que el equipo es un equipo que tiene una capacidad de manejar eso y de poner eso en marcha, pues a partir de ahí pues, te pueden bailar un poco, pero no tanto. Otra cuestión es cuánto tardas en crear un buen negocio, y ahí es donde entra un riesgo probablemente de mercado importante. ¿Cuánto te puedes fiar? Pues volviendo a mi punto, pues es que no lo sabes. De manera agregada, sabes que lo vas a conseguir en un número suficiente de veces, o crees que lo vas a conseguir en número suficiente de veces, y que esas veces van a ser suficientemente buenas como para pagar todas las demás, y mucho más. Pero de manera individual no lo sabes. Es imposible saberlo. Hay muchas cosas que bailan en el medio. Sí. Ahí, Daniel Kahneman, que economía conductual, ¿no? Bueno, es bastante conocido, bueno, tiene algunos libros muy conocidos, Pensar rápido, pensar deprisa, creo que es. No, pensar despacio, pensar rápido. Tiene una frase que es el sufrimiento bien anticipado, que no sé si es un ejercicio que hacéis, el hecho de decir, bueno, el anticipar, claro, todo lo que... Es decir, bueno, vale, sé que aquí puedo haber, o sea, dentro de ese camino de años que has comentado, 3, 4, 5, 6, incluso 10 años, y dice, vale, siempre va a haber cosas buenas y cosas malas, pero bueno, el hecho de mantener la cabeza fría, como también hacen los emprendedores y las emprendedoras con sus negocios, ¿no? Que igual vosotros lo veis más desde la barrera, que eso está sucediendo, pero no sé si es también como un poco filosofía de vida, dice, bueno, pues sabemos que va a haber estos escollos o estos problemas, pero bueno, mantener la cabeza fría y saber cómo salimos de esta, ¿no? Sí, lo que pasa es que, mira, como inversor hay una solamente... o sea, en el fondo estamos todos en la misma guerra, pero estamos en capas diferentes. Porque nosotros tenemos 50 compañías y un emprendedor tiene una, y solo una. Es diferente. Donde yo creo que sí que es importante es que la única cosa que podemos manejar nosotros los emprendedores es hacer un portfolio consistente, con las mismas, con probabilidades similares de que cada una de las empresas llegue a donde quiere llegar, si quieres, con ganancias derivadas de que lo consigan similares y con participación en cada uno de estos proyectos similar. Es decir, el mejor amigo de un buen inversor es la consistencia. El mejor amigo de un buen inversor. Por supuesto también la diversificación, pero la diversificación bien planteada y más que nada la consistencia. Entonces, nosotros, ¿cómo gestionamos? ¿Tenemos que mantener la cabeza fría? Sí, pero la mejor forma de mantener la cabeza fría es hacer un portfolio consistente. Entonces, no se trata solamente de, qué tranquilo estoy, esto va a salir bien. La cuestión es también que tengas una distribución de compañías que digas, es que incluso aunque estas no van a salir bien, estas van a salir bien. ¿Y en este sentido? Y aún así no lo sabes. O sea, bueno, hay que tener. Y si no estás preparado para eso, esto no es, esto no es un sitio para cardíacos. Joder, un poco desde la ignorancia, pero lo que sí que me da sensación sobre vuestro sector es que la escalabilidad sí que es un reto porque al final dependéis de dos variables importantes, ¿no? El capital, que más o menos pues puede ser de alguna manera más rápido que obtener, que el otro, que sería el talento de este mismo equipo, ¿no? Que se dedica a hacer estas inversiones. Hay un poco... ¿Cuál es también el nivel? Estoy pensando en las incorporaciones que se hacen en Acurio, el plan de formación o el tiempo desde que captáis a alguien para que pueda empezar a devolver valor a la empresa. ¿Cómo se gestiona ese crecimiento del equipo de Acurio? Pues depende del rol en general, ¿no? Pero has dado que es una clave. Este es un negocio que escala mal. Escala mal porque es un negocio de personas y es un negocio más importante de confianza. De confianza. Y es un negocio donde trabajamos con variables cuantitativas muchas veces,
pero muchísimas cualitativas. Y esas cualitativas hay que saber leerlas adecuadamente. Y eso normalmente es algo que se hace haciéndolo, y haciéndolo muchas veces, y haciéndolo con gente que sepa, y teniendo los oídos y los ojos muy abiertos para ver qué ha hecho otro que tú no hayas hecho, o qué ha hecho alguien que le haya traído éxito que otro no. O sea, hay que mirarlo con un poco, qué han hecho unos que otros no han hecho, y que además... La diferencia es lo que aprendes, ¿no? Lo que vas aprendiendo es un poco las reflexiones, o lo que vas aprendiendo de lo que va sucediendo, realmente es lo que puede marcar la Es lo que diferencia. marca la diferencia, pero teniendo en cuenta que la necesidad de confianza es fundamental, porque yo no me puedo mirar todo, ninguno de mis socios se puede mirar todo, tienes que confiar en que la persona que tengas al lado se lo ha mirado y que has hecho las mismas preguntas, o más de las que te harías tú. Entonces es una cuestión, ¿no? Y luego es tiempo y preguntar, informarse y aprender, y tiempo y preguntar, informarse y aprender. Y uno de los grandes valores que existe en este negocio es cuando montas un grupo de... Cuando montas una empresa y hay un grupo de personas trabajando conjuntamente durante mucho tiempo, compartiendo mucha información, compartiendo muchos puntos de vista sobre distintos casos, al final acaba quedando ahí un acervo, que es lo que hace que un grupo inversor sea muy bueno y otro no sea tan bueno. Pero ese salto del inversor individualista que toma muy buenas decisiones al grupo inversor que toma muy buenas decisiones es un salto que muy pocos han conseguido. Nosotros es lo que aspiramos. ¿Y qué planteáis ahora mismo? O si se puede compartir, no sé si tenéis un objetivo claro de crecimiento para los siguientes 2, 3, No, 5 nosotros seguiremos haciendo inversión directa, seguiremos haciendo inversión en fondo de fondos, y probablemente hagamos otra unidad, otra línea de negocio en el futuro, pero todavía no sabemos cuál será. Y en lo que tiene que ver con la inversión directa, pues el equipo que tenemos de momento es un equipo suficiente para hacer las cosas bien o muy bien. Siempre se puede ir mejorando, y siempre estamos abiertos a hacer eso, porque estamos aquí para el largo plazo y estamos aquí con una vocación paneuropea, y eso sabemos que siempre va a necesitar manos. Pero lo hacemos, nuestra manera de fichar es una forma, no es fichamos exactamente cuando lo necesitamos, estamos siempre abiertos a trabajar con gente que sea muy buena y que encaje muy bien con nosotros y que traiga cosas que todavía no tenemos. Cuando eso ocurre, miramos cómo hacer sitio. Sí, es verdad que el otro, o sea, ese fichar cuando me hace falta es casi algo que se da en empresas que están ya más asentadas y con tal vez procesos ya sobredefinidos, ¿no? En los que dices, vale, tengo tan acotadas las acciones que hace esta persona que puedo asociar la eficiencia a cada uno de sus minutos o de sus Yo creo que depende de la capacidad que tenga cada uno de atraer talento y digamos el tiempo de onboarding, de formación que necesite ese talento. Como en nuestra industria el talento que hay es limitado, y la capacidad de onboardearse y de aprender lleva tiempo, pues si quieres estar aquí en el largo plazo y quieres ser ambicioso, tienes que ser coherente con ello y tienes que hacerlo desde el principio. Claro. Y lo que has mencionado antes, esta visión paneuropea que teníais ya desde el principio, ¿eso lo hacéis? ¿Tenéis equipo geolocalizado? Eso es, ¿deslocalizado o estáis todos más o menos en la misma Pues mira, zona lo ya? primero lo hicimos porque estábamos todos en Bilbao, y no te voy a decir que inventamos esto de los deals por Zoom, porque no es verdad que lo inventáramos, pero sí que es verdad que fuimos de los que al principio hacíamos muchísimos deals por Zoom y la gente alucinaba cómo éramos capaces de decidir una inversión en tan poco tiempo y sin conocer a alguien. En todos los podcasts se pone Bilbao en el mapa, ¿eh? Así que no tengas Lo sé. No, pero era la historia también de, oye, voy a estar aquí porque esto es de alguna manera tan limitado para este tamaño de fondo que voy a estar forzado a buscar cosas fuera. Como que la historia tenía sentido. La realidad, el deal flow durante mucho tiempo era una función directa de los cafés que me tomaba. Hasta que acabé con taquicardias, no, esto es broma, y entonces, bueno, hubo un momento en el que se incorporó Jaume, que está aquí en primera fila, que está normalmente en Londres, ahora está pasando unos meses aquí en Bilbao, entonces él tenía mucha experiencia en Londres, conocía muchísima gente allí, y él le ayudó también a profundizar un poquito más en ese sitio, y el resto del equipo hemos estado viajando mucho y hemos estado trabajando muy bien con quién trabajamos en cada sitio, con quién nos entendíamos muy bien, en quién podríamos confiar ciertas de las preguntas que nosotros hacíamos cuando hacíamos un deal, y en quién podíamos fiarnos, ¿no? Eso lo hemos hecho mucho. De aquí en adelante, ¿qué haremos para seguir haciendo inversiones internacionales? Pues probablemente tengamos algo más de presencia local en los sitios. Porque al final, la manera en la que lo hemos suplido hasta ahora ha sido a través de
a través de conexiones, que las seguimos teniendo, a través de deal flow A través de programático, individuos, que ¿no? lo seguimos Como teniendo. comentabas antes, ¿no? Las personas que formáis el equipo, sois los que generáis el deal flow con vuestra, ¿no? Absolutamente. Y eso no es subcontratable dentro de una gestora. Esa es nuestra salsa, no te voy a decir nuestra salsa secreta, es una de nuestras salsas secretas. La capacidad de generación de oportunidades de un buen manager es un básico, no se lo puede quitar nunca. Pero sí que es verdad que, joder, en este sentido, y de nuevo, desde mi falta de expertise de vuestro sector, pero igual Bilbao sí que no es la ciudad con más empresas en early stage, o más startups en early stage que puede haber de Europa, desde luego, y casi... En late stage sí. Pues como no tengo ni idea, no te sé. Diría que ninguna de las dos, pero los estoy pensando, pues yo viví un año en Barcelona y es que veías que casi cruzabas una esquina y de repente había una nueva startup. En este sentido, ¿cómo de limitante ha podido ser? La propia naturaleza, igual tan basada... Tan limitante como tú quieras, porque hay varias formas de mirar esto. Si te vas a Barcelona, pues quizá tu deal flow local sea suficientemente grande como para hacer algunas cosas, pero no tantas como quisieras. A nosotros siempre ha sido un elemento motivador. El estar aquí y decir, oye, mira, tengo que moverme para hacer cosas, pues ya que me muevo a un sitio, ¿por qué no me muevo a otro? Ya que tengo mecanismos de captación creativos para captar aquí, ¿por qué no los utilizo también aquí? Entonces esa creatividad, fíjate, hablando de innovación, esa innovación para llegar a cosas y para que nos escucharan en ciertos sitios, no sé, en Berlín, también nos sirvió en Londres. Cosa que si lo hacemos en Madrid, solo en Madrid, probablemente no lo pudiéramos haber hecho en Londres. Entonces, bueno, un poco las ganas que teníamos de hacerlo desde aquí nos permitió hacer algo que luego nos sirvió a más sitios. Pues mira qué bien. O sea, es limitante, por supuesto que es limitante, pero tan limitante como uno quiere que sea. Y nosotros, pues bueno, gracias a Dios lo hemos roto. ¿Y cómo se empieza a abrir esa red desde Bilbao? Conexiones, tienes que tener conexiones previas, que las traíamos todos. Tienes que traer algo nuevo a la gente con la que colaboras que hasta entonces no había escuchado. Y en el año 2018 puedo decirte que la mayoría de los inversores que estaban en la fase en la que nosotros estábamos, con el tamaño que nosotros estábamos, tenían un modelo de yo pongo este dinero a cambio un 20% de la empresa y yo marco los términos. Entonces no había un hueco para un inversor de alto valor añadido con un cheque significativo que decidiera rápido y que se adaptara a una ronda existente. Eso no lo había. O que dijera, oye, me gusta tanto esta empresa que estoy dispuesto a entrar a través de un secundario, comprar participaciones y entrar. Eso no había muchos que hicieran eso. Entonces, esa frescura, por ejemplo, abría los ojos de mucha gente que trabajaba con nosotros. Pues mira, con eso que estáis diciendo creo que se me pueden ocurrir un par de cosas en las que podemos trabajar. Y eso nos abrió un montón de líneas de trabajo. Pues así es como lo hicimos. Pero inicialmente, relaciones personales. Luego, por supuesto, la historia de TicketBiz ayudó mucho. Y luego empezar a trabajar y a partir de ahí es cumplir todo lo que prometes. Lo bueno es que, pues como marketplace, inviertes en un emprendedor al que le has ayudado mucho y encima le ha ido muy bien y luego él te pone dinero en el fondo, con lo cual... Sí, se va cerrando el círculo, ¿no? Exactamente, vas cerrando el círculo. Yo también te quería preguntar por, ya hablando más del mundo inversor, un poco, hemos entrevistado aquí también, ha pasado por aquí Oyer, el CEO de Lo Quiero, y nos comentaba que claro, en su caso en 2022 hubo un cambio en el mercado en el que bueno, se pasó más de veníamos de una dinámica más de crecimiento a una dinámica más de rentabilidad, ¿no? Entonces, no sé, ahora entiendo que viendo los fondos captados en los últimos años, la cantidad de fondos más o menos estabilizado. Entonces, no sé cómo ves, cómo analizas la situación actual y los años que vienen respecto a invertir en qué tipo de empresas, en qué estado tienen que estar, en qué se va a primar más. Bueno, los últimos años fueron hasta cierto punto una anomalía. La cantidad de dinero disponible, los tipos tan bajos y una euforia generalizada de cuánto de sí podrían llegar a dar determinados mercados, eso ha sido una anomalía. Eso ha tenido impacto en el tiempo y el dinero que una empresa puede consumir de cuento a cuenta, ¿no? Ha tenido impacto. Entonces, básicamente era como, pues da igual, nada, ya harás las cuentas mañana, ya las harás pasado, ya las harás el año siguiente, da igual. Ahora eso es más limitado y entonces el coste del capital ha subido, las expectativas sobre
sobre cómo van a ser cómo va a ser el consumo, cómo va a ser el gasto en software, ha cambiado, es mucho más, es más, un poco si quieres más realista, un poco más duro, y entonces eso al final te lleva a tener que demostrar más cosas con menos. En lo fundamental de nuestro negocio nada ha cambiado. Ahora, a nosotros siempre nos han gustado empresas que crezcan mucho, pero que crezcan y que tengan buenos márgenes, y que para llegar a eso no consuman una cantidad de capital enorme, porque hay una correlación entre capital consumido por las empresas y retornos para sus accionistas, sean fundadores o sean accionistas financieros. Desde ese punto de vista no ha cambiado nada. Lo único que somos un poco más estrictos cuando miramos una empresa en cuánto dinero puede esta empresa consumir para llegar a algo, ¿no? Pero en lo fundamental nada ha cambiado. La diferencia es que antes, pues bueno, tenías más balas para tirar y ahora tienes menos y las balas son un poco más caras. En lo fundamental no ha cambiado. Te haces un poco más exigente si quieres. No todos los equipos fundadores valen para un entorno y para el otro. En un entorno de dinero ilimitado y de mercados que crecen y crecen y crecen, pues lo que quieres es un ejecutor a cualquier coste. En el mercado actual lo que buscas es un ejecutor pero que genere valor, que es una pregunta que de vez en cuando, es un concepto que deberíamos tener más en la cabeza, la generación de valor en las empresas. ¿A qué te refieres con un ejecutor que genera valor? Bueno, el concepto de valor básicamente es la diferencia entre lo que vale un activo y lo que te ha costado generarlo. Entonces, durante mucho tiempo, teniendo en cuenta que el coste del dinero era muy barato, la generación de valor no era un problema, porque las empresas captaban y captaban y captaban y se asumía que el valor lo iban a generar algún día. Y ese algún día, pues a veces ha ido a años, años y años. Y entonces había compañías que estaban valoradas en cantidades astronómicas y eso no obedecía a unos fundamentales de las compañías, sino que obedecía a una mayor oferta de dinero, o una mayor oferta que demanda de dinero. Ahora es diferente. Ahora tienes que empezar a demostrar el valor con los fundamentales y tienes que ejecutar bien, pero tienes que ejecutar eficientemente. Cosas que en años anteriores no era un issue. El issue era cómo eras capaz de llegar a una masa crítica determinada y el coste para llegar a esa masa crítica no era prioritario siempre y cuando llegas a esa masa crítica. Bueno, son distintos entornos de mercado. Era un poco el caso Wallapop, ¿no? No estoy seguro de lo que voy a decir, pero lo que tenía escuchado era que tenían, no sé, una barbaridad de usuarios, pero casi que la filosofía que tenían era, no te preocupes, ya veremos cómo monetizamos, sigue creciendo, creciendo, creciendo. Y luego ya cuando empezaron a añadir diferentes fees. Pues te lo conoces mejor que yo el caso de Wallapop. A ver, me tira un triple, igual no es así. No lo sé, pero pues igual es el caso, no lo sé. Es el caso de muchas compañías y tiene que ver con entornos de mercado. Y hay algunas que se han sabido adaptar muy bien, hay otras que ya venían muy bien adaptadas porque tenían modelos de negocio muy sólidos, muy resilientes, y hay otras que no. Y siempre va a haber, bueno, esto es también una conversación también con inversores. Hace un par de semanas estuve en Málaga también y en un par de eventos y tal. Y hablando con inversores también hablábamos de casos de que eventualmente si el capital riesgo seguirá siendo necesario. Y me explico. En el sentido de decir, por ejemplo, hay casos como, no sé si conocéis, hablando de casos de startups, Magnific, que es bueno, FreePic, que ha comprado... Son de Málaga, sí, por eso, bueno, la conversación venía por esto. Entonces, ellos han comprado Magnific AI, que básicamente es una herramienta de IA en la que automáticamente, bueno, pues te mejora imágenes. Entonces, su caso, ya más desde el punto de vista de inversión, ha sido que, bueno, se han crecido exponencialmente, muy rápido, y en apenas 5 meses, 2 personas, creo que de Murcia, al menos uno de ellos son de Murcia, no sé si los dos, ellos dos han montado la herramienta, han traccionado súper rápido y en 5 meses han vendido la compañía a FreePic, que es una empresa, bueno, que también nació como una startup, pero es una empresa ya consolidada. Y dices, claro, sin pasar por ninguna... O sea, esto es como el Monopoly, sin pasar por la casilla de salida. O sea, básicamente es como montas la empresa y la vendes y encima por una cantidad millonaria, ¿no? Como comentaban, hablaban de decenas de millones, ¿no? Entonces, claro, no sé si la tecnología también puede provocar casos de estos, en el sentido de que igual el capital riesgo está un poco fuera de juego, en el sentido de decir, bueno, se crean compañías de un solo founder o 2 personas iba a decir ya ni siquiera en su garaje,
montan un negocio que lo adquiere un tercero y hay un exit ahí y no ha habido nada más en Sí, lo medio, que ¿no? pasa es que si utilizas ese ejemplo para argumentar que el capital riesgo no es necesario, podríamos sacar... No, pero ¿Qué escenarios plantea? No tanto que... plantea los mismos escenarios que ha planteado siempre. Ha habido empresas y emprendedores que han ejecutado con muy poco dinero o nada de dinero y que han vendido sus compañías sin hacerlo. No sé cuánto dinero captó Amancio Ortega para montar Zara, pero no creo que fuera mucho. Y entonces la misma pregunta aplicada a los años 70 es, ¿está el capital riesgo muerto en los 70? Desde luego no. ¿Es una condición necesaria para montar compañías buenas? Tampoco. No tanto, sino también la propia evolución, ¿no? En qué tipo de empresas igual invierte, ¿no? Yo creo que o sea, si, básicamente dos usos de fondos fundamentales en capital riesgo, que es para desarrollar tecnologías y productos que todavía no tienen resultados inciertos, ese es un uso, ¿no? Y otro es para invertir en canales de distribución que todavía tienen retornos inciertos, sobresimplificando un poco, ¿no? Conforme hay desarrollos tecnológicos que hacen más accesible la construcción de ciertos productos, pues evidentemente se reducen la cantidad de capital necesario para hacer esos productos. Casualmente suele estar inversamente correlado con el capital necesario para llevar esos productos al mercado, que cada vez son más caros. Entonces, ¿es necesario el capital, sigue siendo necesario el capital riesgo? Sí. ¿Tiene que reinventarse en lo que tiene que ver con a qué dedica sus fondos y qué tipo de empresas invierte? Por supuesto. Pero eso ocurre de manera dinámica y orgánica y pasa cada año. Si tú miras las operaciones que se hacen en un año, no son las mismas que las que se hacían el año pasado. Y desde luego, si ya coges de 5 años en 5 años, no tiene nada que ver. Es que de hecho, siempre que quieres invertir en una startup donde hay mucho valor añadido, estoy pensando en empresas tecnológicas, no necesariamente vas a necesitar de un fondo de capital riesgo, pero sí vas a casi siempre necesitar de financiación externa, tipo un software tecnológico. Desde que empiezas el desarrollo hasta que empiezas a tener retorno, hostia, hay que aguantar ese tirón y hay que tener pulmón para ello. Entonces, igual, hilando un poco por ahí, ¿no? Si de aquí a 20 años los salarios más altos están en prompt engineers porque todo el mundo tiene IA y se genera una startup de IA, entiendo también que ahí está la necesidad de capital riesgo. Sí, y luego las empresas en su crecimiento tienen discontinuidades, no todo va exactamente igual. Hay un momento en el cual, si quieres hacer una cosa, si quieres abrir 3 países a la vez y crees que con esos 3 países a la vez tus márgenes se van a multiplicar por 3 y que pues en ese caso eso no lo puedes financiar orgánicamente y al final tienes que elegir entre crecer menos y abrir un país cada vez o abrir 3 países a la vez y aprovechar la oportunidad y captar capital riesgo. El capital riesgo entra siempre en esa ecuación. ¿Qué discontinuidad tienes? ¿Qué cosas tienes que probar que todavía no has probado, evidentemente? Y ahí es donde están los inversores de capital riesgo. Y es muy difícil hacerse Yo he escuchado desde que yo estoy en esto, he escuchado varias veces, el venture capital está muerto por diferentes motivos y la realidad es que quizá esté muerto por ese motivo, pero está vivo por otro. Quizá la pregunta es, ¿hace falta tanto dinero en venture capital? Pues no lo sé. Pues igual sí, igual no, igual hace falta más, no lo sé. Yo sé que las inversiones las inversiones que nosotros hacemos en Acurio Ventures son empresas que tienen esos saltos, que tienen esas discontinuidades, que tienen esas necesidades de capital y que tienen modelos de inversión y retorno de la inversión que están acotados y que están entendibles y que no tienen otras alternativas de que la financiación bancaria no es una opción. Es verdad que hay muchas empresas donde hemos invertido muy poco y con ese muy poco han crecido una barbaridad y que hubiéramos dicho, caray, ¿no puedo meter un poco más de dinero? Pues mira, no, porque es que nos va tan bien. Algunas ha pasado. No es la mayoría suele necesitar algo más. ¿Y os ha tocado hacer lo contrario? Me refiero, estamos hablando de meter pasta, de abrir. ¿Os ha tocado parar los pies a alguien que veíais que se iba a pasar de frenada, que igual estaba haciendo un uso demasiado agresivo de vuestro Sí, capital? pero parar los pies yo no utilizaría esa expresión. Yo diría que hemos visto casos con emprendedores que han leído la jugada o la oportunidad de una forma que igual nosotros no lo hubiéramos leído así. A veces el tiempo les ha dado la razón, a veces no. Pero mira, esto es muy personal, o sea, hay distintos liderazgos, distintas formas de trabajo, hay 1000 motivos para pensar que una es cierta, hay 1000 motivos para pensar que es equivocada, pero al final es probarlo y te sale o no te sale. Entonces, ha habido casos donde hemos visto que ha habido gente que iba, algunos emprendedores que iban contra la pared.
Algunos ha habido. ¿Se la han dado? Pues a veces sí y a veces no. Claro, ¿y ahí cómo se gestiona? Bueno, igual te voy a poner un poco en aprietos, ¿eh? ¿Cómo se gestiona cuando vosotros entráis a invertir en una startup y al principio pues, es una historia de romance idílico, todo súper bien, pero llega un momento en el que hay desacuerdos entre la visión que se puede tener desde el Venture Capital y la visión que se puede tener desde este equipo uniemprendedor, desde esa persona que ha empezado a dirigirse? Pues siendo especialmente cuidadoso en expresar lo que piensas, ser especialmente cuidadoso en entender por qué la otra persona está pensando así, lo primero, porque igual tú desde fuera ves una situación y ya te estás aventurando a pensar, quizá hay muchos más detalles por los cuales un emprendedor ha querido tomar una decisión, eso es lo primero. El emprendedor tiene infinita más información sobre su negocio de lo que tiene un inversor y a veces es información muy sutil, es información que igual eso aisladamente no, pero conjuntamente con otras cosas. Entonces lo primero es empatizar muchísimo en por qué está tomando una decisión. Lo segundo es entendiendo eso, expresar tu posición e intentar justificarla con información y con datos. Mira, tenemos una ventaja. Nosotros estamos en unas 100 compañías, somos accionistas en unas 100 compañías. De esas compañías tenemos reportes trimestrales, mensuales y a veces en un nivel de granularidad que es sorprendente, con lo cual podemos detectar patrones de lo que funciona, lo que no. Y en ese sentido eso nos da una ventaja que nos permite justificar ciertas cosas. Y aún así, pues hay veces que incluso gestionándolo bien no te sale bien, pero mira, lo importante en todo esto es la línea de tendencia. Ahora mismo, los emprendedores en los que hemos invertido los últimos años y las situaciones que hemos podido tener de conflicto, en la mayor parte de los casos se han resuelto satisfactoriamente en lo que tiene que ver con la relación. O en lo que tiene que ver con trasladar tú una idea que la otra persona la procese y que te diga, mira, pues lo hago o no lo hago, pero al menos lo he escuchado, lo he tenido en cuenta. Esa es la línea de tendencia. Nosotros, gracias a Dios, creo que toco madera, en la mayor parte de los casos invertimos en emprendedores que son buenos capitanes de barco. Hablamos siempre, ahora últimamente siempre hacemos mucho la pregunta de inteligencia artificial, nunca falta, hoy tampoco iba a faltar, respecto a, pensando en, no tanto en tendencias y demás, que eso, bueno, eso ya podemos debatir hasta el infinito, en cuestión de cómo, si también ha cambiado vuestro negocio, o, claro, vemos, ahora estamos comentando, ¿no? Hay mucha variable cualitativa. Entonces, también ha tenido incidencia, también hablabas antes de que tienes una herramienta programática para también prospección de deal flow y demás. No sé si también está cambiando vuestro negocio o a vistas que lo puede cambiar. Bueno, lo está cambiando, la cuestión es cuánto, ¿no? Digo, de operativa interna. Sí, sí, sí. La cuestión es si lo cambia un 1% o lo cambia un 99%. Nosotros lo que estamos haciendo es, y siempre lo hemos hecho, pensar el proceso de trabajo y el proceso de inversión como inversores, descomponerlo en distintas piezas y ver cómo cada una de esas piezas podían quitarse, mejorarse, y ahí tenemos una herramienta que utilizamos para la generación de deals programáticos, para ayudar al equipo a procesar más deals más rápido, para poder dar un servicio al emprendedor mejor, para poder enriquecer los datasets que tenemos sobre las empresas y poder mostrar arrojo y lanzarnos hacia una oportunidad antes basado en información que hemos visto, ¿no? Y en todo eso estamos testeando un montón de funcionalidades que tienen una base de inteligencia artificial, desde cómo clusterizamos las empresas y las agrupamos por áreas temáticas, hasta un millón de cosas. Y aprovechando el testigo de la IA y para ir un poco encaminando, ¿cómo es un poco el futuro de vuestro sector, de Venture Capital? Justo que hace poco hemos estado diciendo que estaba esa constante amenaza de que había terminado, evidentemente no, pero ¿hacia dónde crees que se va a dirigir o cómo va a evolucionar los siguientes años? A nivel de, como categoría de activo, creo que es una categoría de activo con muchísimo futuro y muchísimo potencial. O sea, comparando un poco, si quieres, el capital riesgo con otras alternativas de inversión, tienes un capital y quieres invertirlo y quieres conseguir retornos superiores, la financiación, el capital riesgo es un tipo de activo que tienes que tener en las carteras seguro, seguro. Y es la manera de, si quieres capturar valor de las compañías que se van a crear en los próximos años, desde luego es una de las maneras, ¿no? ¿Hacia dónde se va a desarrollar? Pues no tengo una posición muy firme al respecto. Yo creo que cada vez va a ser más sofisticado el negocio,
Creo que ya se está viendo en Estados Unidos que hay una bifurcación desde gestoras que están yendo hacia un modelo de volumen, de tamaño, creación de grandes marcas, recursos infinitos, y por tanto se están convirtiendo en polos de atracción de polos de atracción de emprendedores y polos de atracción de inversores, y hay varias. Luego tienes, siguen estando los artesanos, ¿no? Sigue habiendo gente que se quedan siendo ellos o ellos y dos socios más y haciendo las cosas, el espectro total, desde la captación, el análisis, todas las relaciones personales, el apoyo al emprendedor, todo, lo hacen todos ellos. Y luego también hay grandes marcas que son grandísimas boutiques, bueno, no se le puede llamar boutique, realmente son firmas, pero no son ni los grandes asset manager ni son los pequeños artesanos, están en el medio. Y luego aparte tienes firmas muy especializadas en una temática. Conclusión de todo esto, creo que se está y se va a sofisticar cada vez más. Creo que como categoría de activo ganará peso específico. Y creo que muchos de los aprendizajes de la financiación de empresas tecnológicas que el Venture Capital ha creado o ha desarrollado se aplicarán a otro tipo de finanzas emprendedoras y no solamente los emprendedores tecnológicos. Hay muchos emprendedores y emprendedores que necesitan financiación para hacer ciertas cosas y no son necesariamente emprendedores tecnológicos. Si yo soy un compositor de canciones y tengo al final un portfolio de canciones con unos royalties relacionados, yo tengo que invertir en crear esas canciones, tengo que invertir en marketear esas canciones y probablemente no recupere el dinero hasta dentro de 2, 3, 4, 5, 10 años. Lo mismo un deportista que está empezando y que alguien tiene que traérselo de Brasil a Europa, de Europa a Estados Unidos, y todo eso necesita finanzas emprendedoras. Entonces yo creo que la financiación de Venture Capital en ese sentido es un referente que puede ser aplicado a otras categorías de negocio. Por lo que se estás comentando suena un poco casi a, no sé si puede pasar como en la banca, una fusión de diferentes fondos, pero un poco como a una curva, una cola larga, ¿no? De tener estos grandes agentes en la parte inicial copando el 80% de lo que es la necesidad de inversión y después una atomización del 20% para unas microinversiones. No lo sé si será esa distribución, no lo creo, porque creo que creo que la diferencia con la banca es que hay una diferenciación clara y un elemento personal que, bueno, que por supuesto en la banca también tienes, pero sí que creo que tiene una dependencia del elemento humano que lo hace ligeramente distinto. No creo que se produzca una distribución de 80-20%. El sector va a crecer, va a haber grandes grupos que se van a crear, también va a haber modelos más pequeños, va a haber otros intermedios, pero yo no diría 20-80. No lo sé, pero no creo que sea un 20-80 por la naturaleza de la industria. Ok. Pues Hugo, si te parece, para ir cerrando un poco con la experiencia que tienes y después de haber gestionado hasta la fecha 300 millones de inversiones en startups, si tuvieras que ir a, bueno, un poco una pregunta con la que cerramos siempre, a Hugo que empezó en este mundo o a alguien que está empezando en el mundo de la inversión o que quiere interactuar con un mundo de la inversión, ya sea trabajando en él o como persona de startup, ¿cuál es un poco aprendizaje, lecciones, error que has cometido o esa cosa que te gustaría, ese mensaje que te gustaría transmitirle? Y, perdona, Jonan, añadiría también, y aprovechando igual también que nos lo pueda contar Hugo, el hecho de a ese Hugo piloto de aviación comercial, que cómo acaba metido en este mundo también. Pues a mí me gustaba la física, me gustaban los aviones y me gustaba viajar, y tenía 17 años y me fui a una escuela de aviación comercial y me encantó y me lo pasé fenomenal, pero un día que estaba volando cogí un plan de vuelo, le di la vuelta y me puse a hacer un plan de negocio de una compañía aérea. Y ese día dije, tío, vete de aquí y vete a estudiar otra cosa. Terminé mi carrera, he terminado todo lo que he empezado, casi todo lo que he empezado, y a partir de ahí pues empecé a direccionarme hacia la empresa y hacia la inversión. Trabajé en consultoría, trabajé en private equity, intenté montar mi propio fondo por primera vez, no me salió, y luego la segunda vez sí que me salió. Es que la trampa con esta historia de los consejos que darías es qué consejos darías que te hubieran servido para algo, porque hay muchas cosas que los aprendizajes los tienes que experimentar tú en primera mano, incluso aunque te den el consejo es que tienes que pasar por esas etapas. No, yo creo que si lo que quieres hacer es dedicarte a la inversión tiene dos componentes, la inversión en capital privado, uno relacional y otro de información.
El relacional tiene que ver con qué gente estás, ¿no? En siempre intentar estar con gente con la que te entiendes bien, con la que aprendes, gente que te empuja, y eso, con qué gente te relacionas, creo que es uno de los grandes aprendizajes. Es grande aprendizaje, pero no porque yo haya cometido el error, sino porque creo que es una de las cosas que he hecho bien. Y lo que tiene que ver con la información es, tienes que ser un curioso por naturaleza, pero casi también te diría que en el caso de un emprendedor, tienes que ser un curioso por naturaleza. Hay mucha información disponible, muchísima. No hace falta que vayas a una clase a que te la cuenten. Puedes cogerlo y estos papeles y leértelos. Puedes estar preguntando en el ascensor a alguien cómo le va su negocio, qué está haciendo, cómo lo está montando, cómo lo está construyendo, y esa pieza de dónde la ha sacado. Entonces yo creo que todo lo que sea relacionarte con gente con la que quieres relacionarte, optimizar por eso, hacer incluso un esfuerzo concienzudo, ¿no? No estoy contigo porque no tenía otro con el que estar, no, estoy contigo porque eres una persona con la que quiero pasar tiempo. Y lo segundo es lee, pregunta. Sé un consumidor de información, sé un curioso. Pero casi te voy a decir, tienes que ser un curioso enfermizo, es la única manera. Es la única manera, sí, y es así, porque el mundo está necesitado de nuevas ideas, de nuevas propuestas, de nuevas cosas. Y esas cosas rara vez vienen por ciencia ficción, por ciencia infusa. Esas cosas vienen de inspirarte en otras cosas, de leer otras cosas. No intentemos reinventar la rueda, utiliza otras cosas, descompone otros modelos, aplícalos a lo siguiente. Y esto, por cierto, es un tip para dedicarte a la inversión, pero es un tip para emprender. Es un tip para emprender. Entérate, prueba, escucha, lee y saldrán cosas interesantes. Muchísimas gracias. Ha sido ameno. Además has explicado un montón de conceptos que yo personalmente tampoco sabía, y creo que va a haber gente que va a escuchar este podcast que tampoco tiene ni idea o poca idea del mundo de la inversión, que va a empatizar con lo que le has contado y que más va a aprender un montón de conceptos. Así que gracias. Me alegro de que haya sido así, gracias por invitarme y enhorabuena por la iniciativa. Bueno, gracias.